Es momento ahora de análisis internacional y en las últimas horas Cuba dio un giro histórico al aprobar una nueva constitución poco tiempo después de que el primer presidente que no lleva el apellido Castro en décadas asumiera el poder. De esto vamos a analizar a continuación con Claudio Fantini. Claudio, buen mediodía. ¿Qué tal? Muy buen mediodía, Valentina. Claudio, repasemos a continuación cuál es a tu juicio el principal cambio que viene con esta nueva constitución. Bueno, un cambio que para mí tiene una inmensa significación y es del que más se está hablando en el mundo por estas horas, es que en la nueva constitución no aparece la palabra comunismo y aparece el concepto propiedad privada. Podría tratarse de una formalidad, porque se trata en definitiva de una palabra, comunismo, en una constitución donde aparece el concepto socialismo como algo irrevocable en el Estado cubano. Podría la desaparición de la palabra comunismo no significar mucho. Sin embargo, Valentina, yo creo que tiene un inmenso significado ideológico, porque Fidel Castro y su hermano Raúl en la década del 60 adhirieron fervorosamente al marxismo-leninismo y por eso le llamaron al Partido del Estado Partido Comunista. La palabra socialista tiene más ambigüedad ideológica, se utiliza de diversas maneras. Se puede hablar del socialismo utópico, como el de Saint-Simon, Fourier, Owen, en el campo de la filosofía. Se puede hablar de modelos socialistas que pertenecen al capitalismo como economía, como por ejemplo los socialismos nórdicos, el de Noruega, el de Finlandia, el de Suecia. En cambio, la palabra comunismo tiene una connotación ideológica precisa, pertenece al pensamiento de Marx y de Engels, que luego fue reafirmado por Vladimir Lenin. Marx y Engels tomaron la idea planteada por Rousseau en el siglo XVIII en su gran obra El contrato social, según la cual la irrupción del Estado, la aparición del Estado y por ende el comienzo de la historia se da cuando aparece la propiedad privada. Marx y Engels suscriben esta visión expresada por Rousseau en El contrato social y le añaden un final de la historia. Si, como dice Rousseau, la historia o el Estado comenzaron cuando apareció la propiedad privada, la historia y el Estado van a finalizar cuando desaparezca la propiedad privada. ¿Cuándo va a desaparecer la propiedad privada en la teoría de Marx? Cuando la última clase social, que va a ser el proletariado industrial, haga su revolución, triunfe e instale la dictadura del proletariado, a la que Marx y Engels llamaron socialismo. El socialismo o la dictadura del proletariado es la etapa en la cual va a desaparecer la propiedad privada y por ende va a desaparecer el Estado y va a terminar la historia, porque la humanidad va a volver a lo que ellos llamaron el comunismo primitivo. Por lo tanto, el comunismo es un concepto con una gran carga filosófica e ideológica en la teoría marxista-leninista. Lenin suscribió el pensamiento de Marx, creó el primer partido revolucionario de la clase obrera, al que llamó precisamente Partido Comunista, y creó el primer Estado en el cual se instaló, teóricamente, por supuesto, en los hechos otra cosa, la dictadura del proletariado. Hay que recordar que hasta Khrushchev y luego Brezhnev, pero Khrushchev lo hacía permanentemente, los líderes soviéticos hablaban de la pronta llegada del comunismo. Sí. Claudio, con este cambio que se está desarrollando en Cuba, ¿uno podría pensar que el Partido Comunista debería cambiarse el nombre? Bueno, en principio hay una revisión ideológica importante. Están dejando de lado cuestiones esenciales, cruciales de la teoría marxista. La dejan directamente de lado.
borran la palabra comunista y ponen la palabra, el concepto propiedad privada en la Constitución que fue redactada en 1976. Este paso, como me preguntas, ¿debiera también reflejarse en el nombre del partido? Mi opinión personal va a contramano de la de muchos analistas políticos que sostienen que lo lógico, lo razonable es que también el Partido Comunista deje de llamarse así. Para mí no es necesario que así sea, los nombres de los partidos pueden ser más metafóricos que reales en eso, y hay que tener en cuenta que los modelos en los que se inspira la reforma que están iniciando, o que ya iniciaron, porque para mí comenzó en el llamado periodo especial de la década de los 90, es muy lenta, pero también es constante. Y ese avance, esa reforma que es muy lenta, pero constante, iniciada por Raúl Castro y ahora continuada por Díaz-Canel, está inspirada en la Doi Moi, concepto que significa renovación en la lengua viet, y fue precisamente la apertura al capital privado en Vietnam. Y también está inspirada en las reformas de Deng Xiaoping en China. Y tanto en Vietnam como en China, los partidos que gobiernan han seguido llamándose partidos comunistas, a pesar de que la realidad ya no tiene nada que ver con el comunismo.